XEFM, transmitiendo con 17.5 MHz desde la Ciudad de México totalmente en vivo. Radio Comunica, la esencia y variedad en la radio. Estás en Cine y Letras, escuchando La Voz del Arte, solo en Radio Comunica 17.5. Luego de sufrir la picadura de una araña genéticamente modificada, el estudiante de secundaria Peter Parker, tímido y torpe, adquiere increíbles capacidades como arácnido. Pronto comprenderá que su misión es utilizarlas para luchar contra el mal y defender a su ciudad junto a aquellos que ama. Esta es la historia del mítico personaje de Marvel, iniciando su viaje como defensor de Nueva York, que le permitiría comprender la icónica frase: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En abril de 1999, aunque Sony Pictures adquirió de Metro-Goldwyn-Mayer todas las versiones de guión anteriores de una película de Spider-Man, solo ejerció las opciones sobre el material de Cameron, que por contrato incluía un guión de varios autores y 45 páginas de escritura acreditada solo a James Cameron. El estudio anunció que no contratarían al propio Cameron para dirigir la película, ni usarían su guión. El estudio contó con Roland Emmerich, Tommy Scott, Chris Columbus, Ann Lee, David Fincher, Jan de Bont y M. Night Shyamalan como directores potenciales. Fincher no quiso representar la historia de origen, presentando la película como basada en la historia de The Night When Stacy Died, pero el estudio no estuvo de acuerdo. Sam Raimi fue asignado a dirigir en enero de 2000, para un lanzamiento en el verano de 2001. Había sido un fanático del cómic durante su juventud, y su pasión por Spider-Man le valió el trabajo. El trabajo de Cameron se convirtió en la base del primer borrador del guión de David Koepp, a menudo palabra por palabra. Las versiones de Cameron de los villanos de Marvel, Electro y el Hombre de Arena, siguieron siendo los antagonistas. La reescritura de Koepp sustituyó al Duende Verde como antagonista principal y agregó al Doctor Octopus como antagonista secundario. Raimi sintió que el Duende Verde y el tema padre-hijo sustituto entre Norman Osborn y Peter Parker serían más interesantes, por lo que eliminó al Doctor Octopus de la película. En junio, Columbia contrató a Scott Rosenberg para reescribir el material de Koepp. Un constante en todas las reescrituras fue la idea del West Shooter orgánico del guión de Cameron. Raimi sintió que alargaría demasiado la suspensión de la incredulidad de la audiencia para que Parker inventara disparadores de web mecánicos. Después de los ataques terroristas de los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, Sony tuvo que retirar carteles de avance que mostraban un primer plano de la cabeza de Spider-Man con el horizonte de Nueva York, incluidas de manera prominente las torres del World Trade Center, reflejada en sus ojos. El avance original de la película, lanzado en 2001, presentaba una trama de mini película que involucra a un grupo de ladrones de bancos que se escapan en un helicóptero Eurocopter AS-355 Twin Squirrel, que es atrapado por detrás y propulsado hacia atrás en lo que al principio parece ser una red. Luego se muestra como una gigantesca telaraña tejida entre las torres del World Trade Center. El tráiler se adjuntó a las proyecciones teatrales de Parque Jurásico 3 y El Planeta de los Simios. Antes del estreno de la película en los cines británicos en junio de 2002, la British Board of Film Classification (BBFC) otorgó a la película un certificado 12, debido a la popularidad de Spider-Man entre los niños más pequeños. Esto generó mucha controversia. La BBFC defendió su decisión, argumentando que la película podría haber recibido un 15. A pesar de esto, los consejos del distrito de North Norfolk y Beckfan en East Anglia lo cambiaron a un PG, y el consejo de Tyneside Manchester lo denotó como PG-12. Estados Unidos lo calificó como PG-13 por violencia y acción estilizadas. A finales de agosto, el BBFC relajó su política 12A, lo que lo llevó a Sony a realizar la película. Sam Raimi en aquellos años se había consolidado como un gran director de cine de terror, por lo que para esta cinta del trepamuros
marcaría un nuevo estilo en su firma como director. Decidido traer la etapa más recordada del personaje, este decidió adaptar los cómics de The Amazing Spider-Man y la icónica Amazing Fantasy número 15, que marcaría el origen y la definición total del personaje dentro de la gran pantalla. Enfocado en retratar el nacimiento de este héroe, atribuido con varios factores que le entregarían mucha humanidad y sensibilidad a la historia, sacando a todos los personajes de ese tono bizarro y reconstruyéndolos a un nivel argumental más natural que daría más realismo a la cinta. El film completo, en términos generales, es un drama lleno de acción y momentos épicos, con la finalidad de otorgar humanidad e identidad a un personaje que, más allá de ser un fenómeno en la cultura geek, se encargará de mostrar una faceta más simple. En otras palabras, Raimi decidió contar la historia de Peter Parker y cómo este busca consolidar el manto de Spider-Man a través de sus decisiones, su humanidad y las diferentes situaciones que lo envuelven, entregando una serie de encrucijadas y vínculos con todos los personajes que lo vuelve algo complejo pero sin caer en el exceso. La cinta goza del distintivo cambio en los efectos especiales que hasta la fecha ha logrado envejecer muy bien, dando pinceladas de explosividad bien ejecutadas y movimientos del protagonista en los aires bastante memorables. Tobey Maguire como Peter Parker, Spider-Man, sin duda es la cara de este proyecto, entregando la primera versión del personaje con un estilo más clásico, donde se rodeaba de una faceta más ñoña y tímida, que se volvería la versión más recordada del joven arácnido, aunque claro, considerando que el personaje ha tenido rasgos cómicos en las viñetas, lo cierto es que la encarnación de Maguire olvida este único componente del personaje, pero no afecta a grandes rasgos, ya que este Spider-Man se establece en un contexto más serio y dramático, lo que entrega esa originalidad. Willem Dafoe como Norman Osborn, Duende Verde, es el antagonista mejor adaptado, con una doble interpretación que permite crear una atmósfera más oscura y con pinceladas de terror, acorde al estilo del director Sam Raimi. Lo cierto es que este, junto con el próximo antagonista, Alfred Molina, serían los que entregarían esa esencia a sus personajes, aunado a una humanidad más cruda y aterrizada, sacando a los personajes del tono bizarro a lo que realmente sería tener un gran villano para un gran héroe. Kristen Dunst como Mary Jane Watson fue una de las opciones más acertadas para esta adaptación. Si bien este personaje no fue el primer amor de Peter, se ha caracterizado por ser la pareja que llegó en un punto de madurez para el héroe. Aunque en esta cinta no vimos toda su personalidad que la envuelve como en los cómics, lo cierto es que aquí la chica se direcciona como un punto crucial para el protagonista, con un trasfondo que le hace brillar y obtener un buen desarrollo. James Franco como Harry Osborn es otra gran entrega a nivel narrativo, siendo introducido como un acompañante del héroe, un amigo igual incomprendido, pero con la diferencia de que este carga con el peso de cumplir las expectativas de un título familiar. Esto, aunado a la encrucijada de que su padre y su mejor amigo sean rivales, otorga más color y brillo al personaje, que más adelante veríamos tomar una evolución más distintiva. Cliff Robertson y Rosemary Harris como Stiles Parker son parte de ese color y construcción del protagonista, algo que esta saga ha superado en comparación con sus otras versiones, puede entregar a estos dos personajes de una edad avanzada, lo que se otorga mucha más esencia y emotividad a la historia. J.K. Simmons interpreta a J. Jonah Jameson. Es el único agregado de esta cinta que destaca por entregar una interpretación brutal y completamente realista del personaje, con una elegancia y carisma que otorga mucho color a los rasgos y actitudes del jefe de Parker. Este sería el actor que traería la diversión definitiva del personaje, algo que actualmente Marvel reconoció, trayendo al actor nuevamente en el papel, pero ahora en la versión del MCU. Danny Elfman fue el encargado de establecer el soundtrack para la primera cinta del Arácnido. Este entregaría una serie de melodías marcadas con el estilo enfocado a los principios del siglo, y como toda la industria del entretenimiento se adaptaba a esto, este mismo empalmaría estilos de la música de los años 60, misma época que vio nacer al personaje, y que fusionaría en múltiples pistas con un tono bastante dramático y telenovelesco, propio del personaje, pero que al mismo tiempo otorgará más humanidad y corazón a la hora de chocar con las escenas y los diálogos, que como resultado final entregaron un mar de sensaciones épicas en cada escena, llegando a dar vida a los propios créditos que en aquellos años lograran dejar al espectador con la emoción de una próxima entrega. En lo personal, me quedo con el Spider-Man de Tobey Maguire. Esta película es de mis favoritas, ya que marcó esa emoción al incluir todo, una excelente banda sonora muy emotiva, una trama bastante apegada a los inicios del personaje en los cómics, actuaciones y diálogos que quedaron para la posteridad, tal como "Este es mi don, mi maldición". Lo más emocionante era ver esas escenas del personaje trepar por todo Nueva York en busca de hacer el bien.
Considero que Spider-Man de 2002 es y será un referente para las próximas entregas del héroe. En conclusión, Spider-Man de 2002 es una cinta que adapta los primeros años del personaje en las viñetas, con un estilo y personalidad clásicos, propios del superhéroe, acompañado de un gran catálogo de personajes que caen en un elenco bastante acertado. Conjuntando todos los componentes técnicos y argumentales, esta cinta, más allá de contar con 2 secuelas, brilla por sí misma y retrata lo mejor de la época, donde el mundo se encontraba en un periodo de transición notorio y que deja recalcado en cada escena, trayendo a un héroe más que humano, recordando a los fanáticos aquello que hace especial a Spider-Man dentro de Marvel. La Universidad Privada del Estado de México presenta A las y Letras, la nueva Gaceta de Lupe, un proyecto creado por profesores y alumnos para la comunidad estudiantil, con secciones como Ciencia y tecnología, música, arte, cultura en general, política e información sobre su institución. Este noviembre, no te lo pierdas. Chale, amiga, tengo un buen de hambre. Ay, Manta, yo también, pero solo traigo 10 varitos. Eso ni alcanza para nada. ¿Qué carnal? Déjame subir. Buenos días, damita de caballero. Se va a llevar esta deliciosa oferta. Llévese chicharrones Doña María, 152 por 10. Así es, damita caballero. Chicharrones Doña María, 152 por 10. ¡Chicharrones! Chicharrones, Doña María. Qué rico. Qué rico. Próximo sábado 25 de noviembre. Oye, pero 25 es lunes. No, está bueno. En vivo desde México, el circo Los Tapia Voladores. Disfruta de todo un show para toda la familia. Todas las ciudades entran. Disfruta de aros de fuego, trapecistas, Maluma con Marco Antonio Solís, actos de magia, la parodia de Los Vengadores y el show de Mario Castañeda. Ah, nomás, estará chido. Así es. Próximo 25 de noviembre, lunes, en el Auditorio Nacional, 4, 7 y 10 de la noche, en vivo desde México, el circo Los Tapatía Voladores. Consulta en Radio Comunica para más información. Ah, pues vamos. Han pasado 2 años desde que el tranquilo Peter Parker dejó a Mary Jane Watson, su gran amor, y decidió seguir asumiendo sus responsabilidades como Spider-Man. Peter debe afrontar nuevos desafíos mientras lucha contra el don y la maldición de sus poderes, equilibrando sus 2 identidades, el escurridizo superhéroe Spider-Man y el estudiante universitario. Las relaciones con las personas que más aprecia están ahora en peligro de ser descubiertas con la aparición del poderoso villano de múltiples tentáculos, Dr. Octopus, Doc Ock. Inmediatamente tras terminar Spider-Man, su director Sam Raimi inició la preparación de la secuela. En abril de 2002, Sony empleó a Alfred Gough y Miles Millar para que escribieran un guión con el Dr. Octopus, el lagarto y la gata negra como villanos. El 8 de mayo de 2002, después de que Spider-Man cosechara un récord de $115 millones durante el fin de semana de su estreno, Sony Pictures anunció la secuela para 2004. La nueva película, llamada The Amazing Spider-Man, al igual que el título otorgado al personaje en los cómics, obtuvo un presupuesto de $200 millones. En septiembre de 2002, Michael Chabon reescribió el guión. En su versión, Doc Ock era más joven, se enamoraba de Mary Jane y era un adicto a las endorfinas irrigadas por sus miembros mecánicos para contrarrestar los dolores causados por la unión a su cuerpo. En una lucha contra Spider-Man, sus brazos se fusionaron entre ellos, lo cual empezó a causarle una muerte lenta. Según este guión, Octavius era el creador de la araña mutante de la primera película e implantó a Peter con un chip para ayudarlo a deshacerse de sus poderes. Al mismo chip puede salvar a Octavius de la muerte, lo que conduce a la alianza con Harry para capturar a Spider-Man. Anteriormente, Harry había logrado que los habitantes de la ciudad se volvieran contra Spider-Man, al anunciar en el Daily Bugle una recompensa de $10 millones por él. El productor Avi Arad rechazó la trama del triángulo amoroso con Ock y pensó que la idea de que Harry ofreciera una recompensa por Spider-Man carecía de sutileza. Raimi releyó los distintos borradores de la historia y escogió las ideas que le gustaron junto con el guionista Alvin Sargent. Según su opinión, el tema central de la película debía ser el conflicto entre las necesidades y los deseos personales de Peter, y sus responsabilidades, y la historia tenía que explorar los lados negativos y positivos del camino que toma y cómo al final decide que es posible ser feliz como héroe. Raimi reconoció que Superman 2, donde el protagonista también se plantea dejar de un lado sus obligaciones, había influido en su tratamiento de la historia.
La historia se basa, por la mayor parte, en el número 50 del cómic The Amazing Spider-Man, titulado Spider-Man No More. Se decidió que Doc Ock fuera el villano por sus características físicas, que lo convirtió en un adversario bien equiparado con Spider-Man, y por ser una figura muy humana que también despertaba simpatías. Sin embargo, Raimi cambió muchos detalles de la historia del personaje. Por ejemplo, lo convirtió en un ídolo de Peter y describió el conflicto de Spider-Man contra él como un esfuerzo para rescatarlo de sus demonios internos en vez de para matarlo. Sam Raimi en esta ocasión decidió trabajar una trama nuevamente simple pero que fuera compleja a la hora de mostrar su catálogo de personajes. Algo que sin duda refleja en esta segunda entrega en todo momento es la comodidad como director al trabajar a estos personajes, dando esa sensación de frescura que inmediatamente hace que te identifiques con ellos. La historia se trabaja de una forma un poco más fuerte en comparación a la anterior, pero al mismo tiempo puede que se asemeje sin llegar a ser una copia. Un claro ejemplo de esto es que si en la primera cinta tenemos a Peter Parker convirtiéndose en Spider-Man y aprendiendo de la responsabilidad que significa, en esta segunda tenemos a Spider-Man siendo derrumbado por sus poderes, viéndolos como una maldición y mostrando lo valioso que es Peter Parker. En este punto donde los personajes de apoyo y el antagonista gozan de un gran desarrollo, ya que cada uno de ellos son colocados de forma inteligente, no solo para que el héroe tenga un crecimiento, sino para que ellos también tengan ese trasfondo que los haga entrañables. Tal es el caso de Doc Ock, siendo una versión de Peter Parker sin la frase del tío Ben que lo defina, Harry siendo amigo de Peter y enemigo de Spider-Man, creando una encrucijada interesante. Mary Jane siendo el amor que aún puede tener a su lado pero arriesgaría por ser un héroe. Todos estos son componentes que logran dar una atmósfera más real al film. El ritmo y los efectos especiales son el agregado sutil que siguen mostrando las capacidades de estos personajes en la pantalla grande, llevándolos al límite y explotando sus secuencias brutales que cualquier espectador hasta la fecha puede quedar asombrado. La dirección de arte, vestuario y cámara se trabajan al estilo de la cinta anterior, lo que permite sentir ese sello y familiaridad, aunque con ligeros cambios en el juego de colores, siendo en esta ocasión un poco más fríos y opacos que empatan bien con el look de la cinta. Tobey Maguire como Peter Parker Spider-Man nuevamente se roba las palmas con una interpretación mucho más madura del personaje, aunque se siga escaseando su parte cómica, compensa con los conflictos y el optimismo manejado en el tercer acto, pero aquí el actor define por completo su versión Spider-Man. Kristen Dunst como Mary Jane Watson regresa como el interés amoroso de Peter, pero desafortunadamente este podemos considerar como el único personaje que no mejora o crece dentro de la cinta. Al contrario, por momentos llega a ser un personaje incómodo y que está para que el protagonista crezca. Podemos decir que su mejor versión está en la cinta pasada. James Franco como Harry Osborn vuelve a dar una gran interpretación y un crecimiento que sigue de la cinta pasada, pasando de ser el amigo infravalorado por su padre al heredero de Oscorp que se ve envuelto en el fracaso. Logra llevar el personaje a un punto totalmente diferente. Rosemary Harris como la tía May vuelve a robar los corazones del público siendo la brújula moral de Peter Parker, mostrando ese lado humano del personaje y redefiniéndolo en una mejor versión, siendo el equivalente del tío Ben en la primera entrega. Alfred Molina como Otto Octavius Dr. Octopus es un añadido impresionante, siendo el antagonista al nivel del Green Goblin de la entrega pasada. Aquí se nos muestra al villano como la versión adulta de Peter y cómo un error puede transformar a un buen hombre en un villano más que humano. J.K. Simmons como J. Jonah Jameson de nueva cuenta se roba las palmas con su interpretación teniendo menos tiempo en pantalla pero conservando ese estilo que todos recuerdan del personaje. El soundtrack alcanzó el top 10 de las listas de álbumes de Estados Unidos y el top 40 de las listas de álbumes de Australia. Vindicated de Dashboard Confessional alcanzó la cima de una lista mundial de bandas sonoras en junio de 2004 y el top 20 de una lista del rock moderno mundial y estadounidense. We Are de Anna Johnson fue un gran éxito en Europa y se ubicó en casi todos los países europeos. Spider-Man 2 de Tobey sin duda nos acercó mucho al concepto que es Spider-Man en los cómics, un héroe que tiene problemas de adolescente y que debe de lidiar con ellos para poder identificar la razón del por qué él tiene que ser un superhéroe y ayudar a los demás. Esta escena icónica del tren en la que él ayuda a la ciudad después de dominar sus miedos y tener que enfrentar una amenaza súper potente que es Otto Octavius, ayudar a los demás y que ellos a su vez reaccionaran defendiéndolo y apoyándolo como su buen vecino y amigable, hace que sientas ese valor de ver a Spider-Man en la pantalla grande e imaginarlo en la vida real. Además de que
sus contrapartes, el Duende Verde, pidiendo venganza por su padre, pero a la vez con sentimientos de su mejor amigo Peter, es algo que te deja pensando y considerando en la importancia de tener ese tan icónico personaje que es el Duende Verde. Es la compañía directa de Spider-Man y que lo hace crecer al final del día. El Doctor Octopus nos regala escenas icónicas como la captura de la tía May o de Mary Jane, en la que también es cuando hace reaccionar a Peter Parker para que se dé cuenta de todo lo que debe de hacer y sacrificar para ser un buen héroe. Sin duda es una película que, más allá de los efectos especiales, a nosotros que vivimos con estas 3 trilogías de Tobey Maguire, nos hace sentir cada vez más emocionados al adentrarnos más a la vida y a todas las hazañas que hace este personaje de Spider-Man en los cómics a la pantalla grande. Sin duda es una película muy buena y que me gusta mucho y recomiendo siempre. En conclusión, Spider-Man 2 de 2004 es una cinta que logra superar a su antecesora y posicionar al personaje en la industria del entretenimiento, no solo por la versatilidad que tuvo Raimi a la hora de trabajar el personaje, sino porque esta cinta tuvo el apoyo de llegar en un momento donde el negocio de los superhéroes parecía bastante prometedor para muchos estudios, que al igual que Sony contaban con diversos derechos para hacer sus blockbusters taquilleros. En cuanto a la historia, esta película es sin duda la más humana del trepamuros, no solo porque nos presenta su versión más real y al mismo tiempo sincera, sino que también aprovecha mucho al antagonista para darnos un combate épico que sí o sí dejaría a todos los personajes en una evolución sin igual, y a su vez preparando el terreno para una siguiente entrega que en aquellos años tomó al mundo por sorpresa. Este próximo 31 de octubre y 1 de noviembre, no te pierdas el especial de terror de Radio Comunica. Cine y Letras y Cultivamente te traen este especial donde el miedo invade la programación. Pláticas paranormales, historias de terror, recomendaciones y mucho más. Además, inaugurando la sección La Mesa Pequeña, donde nuestros locutores nos cuentan sus experiencias. ¿Ya lo sabes? La neta no, se me acaba de olvidar. Bueno, ni modo. ¿En qué estaba? El especial. Ah, no más, sí cierto. El especial de terror de Radio Comunica. Próximo 1 de noviembre. Este frente frío número 14 ya trae consigo bajas temperaturas. El cielo resplandece a mi alrededor. Puta, qué partido tan más aburrido. Van 0-0. Mejor me pongo en mi celular. Tiro libre. Necesita mucha concentración. Se prepara. Silba el árbitro. ¡Tiro! ¡Gol! ¿Fue gol? ¡Gol! ¡Nos vamos a salvar! El deporte no se vive, se siente la sangre. Así se vive la pasión del deporte. Resúmenes, reportajes, debates y estadísticas. Toda la información acerca del mundo deportivo y sobre todo de nuestra sagrada Liga MX. Fútbol Manía, solo por Radio Comunica. La pasión y la sensación del deporte. Rayos, otra vez no hay nada para cenar. Tienes razón. Ahora, ¿cómo me tomaré mi lechita? Tengan, hijos, unas galletas que les acabo de preparar. Oh, gracias, abuela. Están deliciosas. Ya lo saben, son las galletas de la abuela, Doña Chole. Así es, galletas Doña Chole, para que usted las saboree en su casa. Con todo el sabor y el amor de la abuela. Oiga, abuela, ¿puede hacernos más? Porfa. Sí, mijos. Galletas Doña Chole. Peter Parker por fin ha conseguido conciliar su amor por Mary Jane y su deber como superhéroe, pero el futuro es negro. La brutal mutación de su traje, que se vuelve negro, aumenta sus poderes y transforma su personalidad, dejando salir el lado oscuro y vengador que Peter se esfuerza por controlar. Bajo la influencia de su traje, la autoconfianza de Peter aumenta y empieza a descuidar a los suyos. Se ve obligado a elegir entre el poder seductor de su nuevo traje y la compasión que le caracterizaba antes. Peter tiene que enfrentarse a sus demonios mientras se confronta con los dos de los peores villanos de la historia, el Hombre de Arena y Venom, cuyo extraordinario poder y sed de venganza amenazan a Peter y a los suyos.
En 2007 la industria del cine ya había puesto su mirada en los superhéroes y el éxito que representaban, tales como X-Men, Fantastic Four, Batman Superman Returns, Spider-Man, entre muchas otras. Aunque también este sería el año donde muchos de esos proyectos no tendrían un visto bueno por parte de la crítica, lo que eventualmente afectaría la taquilla. En el caso de Spider-Man, la cinta anterior de 2004 ya había preparado el terreno para una tercera entrega, donde Sam Raimi una vez más regresaría junto al elenco ya para ese punto conocido con una nueva historia. Aunque también con el marketing más sobresaliente del personaje hasta la fecha, haciendo referencia al debut de su némesis Venom en la pantalla grande. Sin duda, todo esto provocó que el público tuviera una alta expectativa de la cinta y esperaba su estreno en mayo de 2007. Cabe destacar que es una de las películas más costosas de la historia, como también la película más cara del personaje de Spider-Man. Esta película tuvo un presupuesto entre 250 y 310 millones de dólares, con lo que sería la película más cara sobrepasando a King Kong de 2005, que alcanzó los 207 millones de dólares. A pesar de ser por casi 12 años la película más taquillera del personaje y fue rentable, Spider-Man 3 actualmente no se le considera un éxito financiero, ya que no alcanzó las cifras estimadas para el estudio, puesto que Sony esperaba una cifra de 950 a 1000 millones de dólares. Sam Raimi para esta historia ya tenía sus personajes establecidos y una historia que sería nuevamente un solo arco argumental donde los personajes fueran complejos y portaran cierta humanidad en sus acciones, pero entre los cambios de Sony hacia el guión, el resultado fue muy diferente. Para esta ocasión la cinta ahora abarca 4 subtramas simultáneas, una es el desarrollo de Peter como héroe y las otras 3 enfocadas en cada villano, donde desafortunadamente ninguno logra brillar más de lo que la misma cinta permite. Aquí digamos que la película tenía que mostrar el épico combate entre el héroe y sus villanos, pero el trayecto para llegar ahí se vuelve bastante saturado y lento. En ningún momento ves a los antagonistas crecer o cambiar, sino que los ves siendo arrastrados a un final donde sí o sí deben dar todo lo que tienen. Y aunque en un inicio parecen ser buenas propuestas como personajes, caen en el olvido. Otro factor interesante es el tono de la cinta. Si bien las dos anteriores eran muy similares en un estilo serio y maduro, esta por muchas escenas niega eso y opta por dar escenas wannabe del héroe, más en específico durante la etapa de Black Spider, lo que da a entender que el simbionte no es igual a su contraparte de los cómics. El ritmo peca de ser muy lento y se aprovecha las escenas de acción. La dirección de cámara sigue siendo el gran atractivo de la saga, ahora añadiendo planos y encuadres mucho más cercanos que explotan matices de algunos personajes. Los efectos especiales y el vestuario vuelven a robar las palmas del público, aunque en varios diseños optan por no arriesgar y terminan fallando por completo. Tal es el caso de Venom, el traje de Black Spider y Goblin. Tobey Maguire como Peter Parker Spider-Man una vez más entrega una actuación propia de Spider-Man que ya conocíamos, solo que ahora pese al contexto y las situaciones que envuelven al héroe, este por momentos tiene una faceta ridícula que pudo ser cambiada por algo más oscuro que remarcara su evolución como Black Spider. Su desarrollo es en gran parte atractivo y por momentos logra remarcar ese estilo que lo definió en cintas pasadas. Kristen Dunst como Mary Jane Watson en esta cinta mejora un poco como personaje, siendo la nueva voz de la razón de Peter en varios momentos, aunque por otros llega a evolucionar a un personaje muy moldeable que está porque ya venía de cintas pasadas. Algo que hubiera mejorado la cinta pudo ser el darle un crecimiento a Mary Jane dejando a Peter y buscar un crecimiento por sí sola, lo que hubiera dado una gran entrada al romance entre Peter y Gwen. James Franco como Harry Osborn y ahora como Goblin es el único personaje que conserva la línea de Raimi en sus cintas pasadas, y aunque muchos no quedaron contentos con el personaje, lo cierto es que era el antagonista que pudo funcionar mejor para la cinta, ya que este tenía una historia bastante desarrollada que por abarcar tantas subtramas queda en el olvido, pero se aprovecha para cerrar su camino de forma memorable. Thomas Hayden Church como Sandman y Thomas Grace como Eddie Brock Venom le entregan actuaciones medianamente buenas, aunque los personajes son más en pretexto para tener un clímax épico y no personajes que realmente funcionen. Lo cierto es que se tiene la intención de hacerlos encajar en la historia, pero termina siendo forzado y poco creíble dentro de la propia naturaleza de este universo. Digamos que estos se sienten muy fuera de lugar, pero tenían que estar. Bryce Dallas Howard como Gwen Stacy es un personaje olvidable, y es que con ella ocurre algo interesante. En la idea original de Raimi, Gwen sería la nueva pareja de Peter, dando cierre al personaje de Mary Jane, e incluso este sería el rehén en el clímax de la cinta. Pero debido a todos los cambios dentro de la historia y el hecho que Sony no quería sacar a Mary Jane, esto dio el resultado que conocemos. Incluso los gritos de Kristen Dunst en esta secuencia fueron reutilizados de las cintas pasadas, ya que la actriz no aparecería en la escena.
Rosemary Harris, como la tía May, tiene en esta ocasión una participación muy breve, siendo nuevamente el apoyo moral de Peter cuando éste lo necesita, algo que sigue otorgando carisma a la historia y crecimiento de Spider-Man. J.K. Simmons como J. Jonah Jameson, al igual que la tía May, goza de menos tiempo en la pantalla, pero esto es efectivo ya que solo aparece para momentos necesarios, que de alguna manera hace que algunas de las subtramas puedan hilarse de forma un poco más coherente. El soundtrack de esta cinta estuvo a cargo de Christopher Young, quien compuso algunos nuevos temas para Venom y Sandman, pero utilizando mayormente los temas de Danny Elfman, que no compuso para esta película, ya que en la producción de Spider-Man 2 entró en desacuerdo con Sam Raimi. Christopher Young también compuso algunas melodías para Spider-Man 2. También en la película se puede escuchar la canción de Twist, del exitoso cantante Chubby Checker, y People Get Your Funky Soul, de James Brown. Otro añadido que cierra la cinta es Signal Fire, de Snow Patrol, que otorga un final sutil en comparación a sus cintas anteriores. Sam Raimi pudo haber cerrado con broche de oro la trilogía de películas que dirigió, pero debido a la intervención de Sony fue un poco imposible continuar con su idea, ya que él es un buen director y tenía buenas propuestas para hacer algo bien hecho, algo que ya había logrado con este personaje, consolidarlo y establecerlo como uno de los más queridos dentro de las cintas de Marvel. Sin embargo, aunque había cierta epicidad entre los personajes como Sandman y Venom, esos no tuvieron el carisma y el desarrollo y construcción del personaje que se necesita para que se vuelvan peleas más épicas y entrañables. Sin embargo, no es una mala película, ya que tiene buenos efectos visuales y también el manejo de cámaras es muy bueno, pero pudo haber sido más de lo que se esperó entre los fans. Sin embargo, es una película que consideramos también parte de una gran trilogía y que nos gusta mucho porque es una gran actuación que nos deja Tobey Maguire. En conclusión, Spider-Man 3 de 2007 puede considerarse como la primera versión de lo que pudo ser una gran cinta, digamos que el prototipo. Si bien esta cinta no es realmente mala como muchos la catalogan, sí posee muchos defectos que la hacen sentirse como algo irregular. Sam Raimi nuevamente tiene buenas intenciones al contar historias, pero el problema es que quieren agregar tantas cosas que se olvida del foco principal. De hecho, algo que el director llegó a mencionar es que si se incluiría el traje negro en su guión original, pero dejando a Venom para una cuarta entrega. Esto sin duda habría hecho más ligera la cinta, pero debido al hype del personaje, esto cambió el resultado, por lo que podríamos definir a esta entrega como regular, ya que aún conserva buenos elementos de estas cintas pasadas y al menos culmina de forma decente el viaje de Spider-Man de Tobey Maguire. Incluso algo que ha sonado en estos últimos meses es el famoso Spider-Verse, que llegará a No Way Home, donde podríamos tener el épico regreso de este Spider-Man embarcándose en una última aventura y despidiéndose de aquella generación que creció con él. Que esperemos que nos den un poquito más del personaje, pero sería bueno verlo de vuelta dentro del multiuniverso. Rayos, no puedo terminar mi proyecto final. Oye tú, sí tú. ¿Quién? ¿Yo? Oh, que sí tú. Ah, ¿yo qué? ¿Estás buscando aprender a diseñar en la computadora? Sí. ¿Estás cansado de pedir el trabajo de tus compañeros? Sí. ¿Estás harto de no entender Photoshop? Sí. ¿Estás? Oh, carajo que sí. Oh, bueno, en el nuevo curso de diseño SMR te enseñaremos a usar programas de diseño desde cero, para que domines el arte del diseño. ¿Cuál? SMR. Para más información, consulta la página smr.com y checa nuestras promociones y descuentos. O en cualquier plaza comercial, busca nuestros banners y con gusto te atenderemos. ¡Órale, va! Ya lo sabes, vete a SMR. ¿Buscas la manera de aprender inglés a tu ritmo y de forma divertida? En English and More no solo nos acoplamos a tus actividades, sino a tus necesidades. English and More. Traducciones, cursos, certificaciones, clubs de conversación y más. Contáctanos por Facebook. Los mejores teachers, excelentes clases. ¡Solo faltas tú! English and More. Se me antoja una bebida bien fría. Ay, a mí también. Vamos por unos pulques, ¿no? Ay, no, qué naco. Mira, mejor vamos por unas michis. Va, pero con unas de Doña Pelos. Micheladas Doña Pelos, la mejor calidad y sabor de Tepito. Oiga, doña, ¿no quiere salir conmigo?
Ahorita te digo, deja anuncio mi puesto. ¡Micheladas! ¡Micheladas, Doña Pelos! Como la mayoría de los adolescentes de su edad, Peter Parker está intentando descubrir quién es y cómo ha llegado a ser lo que es. En su viaje para atar los cabos de su pasado, descubre un secreto que guardaba su padre, un secreto que finalmente dará forma a su destino como Spider-Man. Tras el éxito comercial de la anterior franquicia Spider-Man, Spider-Man 2 y Spider-Man 3, se esperaba que para mayo de 2011 se estrenase la cuarta entrega dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire como Spider-Man, Kristen Dunst como Mary Jane Watson, Dylan Baker como el Lagarto, John Malkovich como el Buitre, Anne Hathaway como Black Cat, Bryce Dallas Howard como Gwen Stacy, Rosemary Harris como la tía May Parker y J.K. Simmons como J. Jonah Jameson. Sin embargo, el lunes 11 de enero de 2010, Marvel anunció la cancelación de la película y el cierre de la serie debido a problemas con el guión y la dirección. Otro proyecto planeado fue un spin-off de Venom dirigido por Gary Rose y protagonizado por Topher Grace, considerada lista para 2012 o 2013. Esta película también fue cancelada, junto a Spider-Man 4. Inmediatamente se anunció una nueva película que reiniciaría la franquicia. Pocos días después, el viernes 15 de enero, Columbia Pictures y Marvel anunciaron que Mark Webb sería el director de la película. Entre los candidatos hubo nombres como Catherine Bigelow, Wes Anderson y Neil Blomkamp. Webb se reunió semanas después con el director James Cameron para conocer los entresijos del rodaje en 3 dimensiones, pues el director canadiense había logrado éxito en este medio con su película Avatar. La película contó con un presupuesto de $220 millones. El desarrollo de la película comenzó simultáneamente cuando Sony anunció la cancelación de Spider-Man 4. Optando por el reinicio en lugar de otra secuela, el estudio anunció la fecha de lanzamiento para el julio de 2012, bajo el título The Amazing Spider-Man. El rodaje comenzó en diciembre de 2010 en Los Ángeles antes de trasladarse a la ciudad de Nueva York con la ayuda de Red Epic Camera. La película entró en postproducción en abril de 2011. The Amazing Spider-Man fue lanzada en 3D y en IMAX 3D el 3 de julio de 2012 en Estados Unidos y progresivamente a lo largo de esa misma semana en el resto de países hispanohablantes. También se desarrolló el videojuego de la película que salió al mercado días antes del estreno. La película tuvo un alto ingreso en taquillas, siendo el segundo reinicio más taquillero de la historia. Aún así, su recaudación no supera a ninguna de las 3 anteriores. Mark Webb para esta cinta no tenía un trabajo fácil, ya que se debía tomar en consideración la familiaridad con la saga de Raimi, y también recordar que en aquellos años no se respetaba tanto el casting de una saga. Ejemplos como Batman de Tim Burton o Hulk podían hacer creer al público que esta cinta sería un Spider-Man 4, continuando la historia del propio Raimi, por lo cual elementos como el tono de la cinta, el casting completo, el arco narrativo sobre los padres de Peter ejecutado como background, el nuevo traje y el añadido de lanzatelarañas, entre otros conceptos, son aquellos que logran marcar la identidad de esta versión de Spider-Man. Aunque una ventaja que poseía la cinta de forma indirecta fue el abordar nuevamente la etapa escolar del personaje, sinónimo de que ese Peter Parker se encontraría en una etapa de aprendizaje. El ritmo se puede debatir entre neutral y levemente rápido, lo que hace todo el film en cierta forma dinámico. La dirección de cámara y fotografía son atractivo destacado, logrando marcar colores y texturas brillantes en atmósferas oscuras. Un claro ejemplo son el traje de Spider-Man y la piel del lagarto en entornos cerrados. Un punto negativo sería el replicar muchos conceptos ya tratados en la saga de Raimi, como el origen de Spider-Man, la muerte del tío Ben y el concepto de definirse Peter como héroe. Si bien esos puntos no dañan mucho la película, pecan de ser innecesarios y por momentos forzados porque es algo que ya se había visto. Si bien esto ayudó a no confundir a la audiencia, sí fue algo que se pudo cambiar por el background de los padres de Peter, que termina siendo poco explorado. Para esta cinta se consideraron muchos factores dentro del casting, ya que Sony buscaba darle más originalidad a esta saga teniendo un protagonista aparentemente más juvenil que Tobey Maguire, aunado a personajes que no se exploraron mucho dentro de la saga de Raimi. Andrew Garfield es el encargado de dar vida a esta nueva versión de Peter Parker y Spider-Man, inspirado en un estilo muy similar a la versión Ultimate del personaje, donde este no es el clásico nerd tímido y antisocial,
sino que es un chico cool y sumamente extrovertido, cosa que el actor logra transmitir muy bien, añadiendo ese tono de rebeldía y agresividad que van acorde al nivel de seriedad que toma la historia. Emma Stone como Gwen Stacy es uno de los grandes valores de esta saga. Si bien es la saga de Raimi, pudimos tener un vistazo breve a este personaje en Spider-Man 3, para esta saga Mark Webb, debido a la época que trabajaría del personaje, el haber agregado a Gwen Stacy, primer gran amor de Peter, y no a Mary Jane, fue una movida bastante inteligente, ya que también refleja el intento de darle originalidad a esta saga. Eso sin mencionar la grandiosa química que estos actores reflejan en pantalla. Rhys Ifans como Dr. Curtis Connors y antagonista Lizard otorga una interpretación muy buena, teniendo un desarrollo lo suficientemente bueno para esta primera cinta y poniendo a prueba al héroe en todo momento. Martin Sheen como el tío Ben entrega una participación sutil y carismática, aunque en esta saga no se expresa textualmente su famosa frase, a través de sus enseñanzas se transmite que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sally Field como la tía May otorga una participación menos maternal y mucho más agresiva, pero esto igualmente va acorde con la ejecución y tono de la cinta, lo que al igual que Gwen refleja un poco de originalidad. Dennis Leary como el Capitán Stacy es un personaje que funciona medianamente bien a la hora de marcar un cambio en el arco de los protagonistas, siendo la representación del pueblo de Nueva York, el eventualmente ver a Spider-Man como un símbolo y un héroe. James Horner marcó la banda sonora de la película. Webb describió la primera señal musical de Horner como espectacular. Webb dijo: quería crear una partitura que se sintiera masiva y enorme, pero también íntima y pequeña. La película también presenta la canción de Coldplay, Till Kingdom Come, del álbum X and Y. En mayo de 2012, Sonic Classical reveló detalles sobre la banda sonora. Críticos como Christian Clemensen de Flinkfans.com sintieron que el enfoque de Horner para escribir la banda sonora en The Amazing Spider-Man es notablemente inteligente, y que la mezcla de Horner en los elementos electrónicos en las señales del conjunto principal se maneja con buen gusto. Clemensen también sintió que el piano es el corazón de la partitura, siguiendo las relaciones de Parker en sus tiernos y misteriosos giros. The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield es un Spider-Man que va dirigido a una generación nueva. Es por ello que lo vemos como un Peter Parker más extrovertido, más jovial, más excéntrico y totalmente adecuado a una generación nueva, que si bien marca un superhéroe que independientemente de cualquier historia te transmite algo, el valor de esta cinta recae en la historia de amor que hay entre Spider-Man y su primer amor, Gwen Stacy, ya que refleja más un poder dentro de sus ideales, incluso más grande que la muerte de tío Ben, porque aquella conexión que siente con esta chica es superior a todo lo que un adolescente a su edad que está en desenfrenamiento entre saber qué es lo que le corresponde como superhéroe, reconocer y entender su pasado y ahora enfrentarse a este sentimiento de adolescente es algo que conecta mucho e identifica a muchas personas. Es por ello que este tipo de Spider-Man cool es aquel que mueve estas generaciones y tiene momentos buenos la cinta, aunque creo que yo me quedaría un poquito más con la saga anterior porque vemos que había proyectos buenos en la cinta que iban a ser un completo cierre épico de la anterior saga. Sin embargo, es un buen comienzo para iniciar otro tipo de historia en un qué pasaría si Spider-Man fuera así, ¿no? Otra versión de Spider-Man que también es muy buena y nos trae momentos muy épicos. En conclusión, The Amazing Spider-Man como cinta independiente es una pieza de entretenimiento grandilocuente que remarca los inicios de la década de los 2010 y al mismo tiempo logra abordar una época muy particular del icónico héroe de forma más contemporánea, pero viéndola como un reinicio y entrando en una inevitable comparación con la saga de Sam Raimi, esta fácilmente puede entrar como la cinta más olvidable del personaje, ya que intenta explorar un arco nuevo que le otorga originalidad, pero no se toma en serio porque la misma cinta busca replicar algo que la cinta de 2002 definió bien del personaje. Más sin en cambio, esta no es una cinta despreciable, solo que el pequeño sector que creció con esta versión de Spider-Man la encontraría más que valiosa que el público promedio.
Parque Ecológico. Te invita a probar sus instalaciones. Ven a disfrutar con toda tu familia en nuestro zoológico, donde también contamos con un jardín botánico, aviario, museo Jurásica y mucho, pero mucho más. Nos encontramos en Prolongación Avenida Agricultura, Ecatepec de Morelos, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entrada completamente gratuita. ¿Y tú, qué estás esperando? Parque Ecológico. No hay nada interesante en la radio. Música repetitiva, el mismo formato de siempre. A ver. No llores. Si no logras llorar. Bueno, a ver, el último intento. Son presentimientos. Ah, esa canción sí me gusta. Excelente canción, muchas gracias por la recomendación de nuestro público. Y ahora seguimos con el programa, hablaremos del Stranger Things de los 90, de la serie ¿Le temes a la oscuridad? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? ¿Y tú, ya los escuchaste? La mejor programación. Radio Comunica, la esencia y variedad en la radio. Sintonízanos todos los miércoles de 11 a 12 del día. ¿Me das 2 de tripa, por favor? Buenas noches, deme 5, ¿no? Buenas, joven. Mientras no me vaya a saltar, todo está bien. ¿Qué pasó, señor? Si yo soy bien pacífico. ¿Y cómo la trata la vida, joven? Me va a preguntar de mi vida o me va a despachar. Está bien, no se me agüite. Aquí tiene su orden, humilde caballero. Oh, pues sabe bien sabroso. Tacos El Tata, en venta en todas las estaciones del metro. Qué rico. Peter Parker lleva una vida muy ocupada, compaginando su tiempo entre su papel como Spider-Man, acabando con los malos, y del instituto con la persona a la que quiere, Gwen. Peter no ve el momento de graduarse. No ha olvidado la promesa que le hizo al padre de Gwen de protegerla, manteniéndose lejos de ella, pero es una promesa que simplemente no puede cumplir. Las cosas cambiarán para Peter cuando aparece un nuevo villano, Electro, y un viejo amigo, Harry Osborn, regresa al tiempo que descubre nuevas pistas sobre su pasado. El 4 de febrero de 2013, Mark Webb publicó en su cuenta de Twitter que el rodaje comenzaría. También confirmó que la secuela se rodaría en 35 mm en formato anamórfico, en lugar de ser filmada digitalmente como la película anterior. Sony reveló que esta sería la primera película de Spider-Man que se filmara enteramente en Nueva York, y que sería la producción de cine más grande en la ciudad de Nueva York. La serie Amazing Spider-Man originalmente estaba destinada a continuar con 2 secuelas y varios spin-offs, sobre todo películas centradas en Venom y Sinister Six. Debido a los conflictos entre el estudio y Andrew Garfield y el hack de Sony Pictures, todas las entregas posteriores fueron canceladas y salió una nueva versión del personaje, interpretado por Tom Holland en Marvel MCU. Los spin-offs planeados se rediseñaron para una línea de tiempo separada de la continuidad de The Amazing Spider-Man y el MCU, comenzando con Venom de 2018. Mark Webb una vez más entra como director en esta secuela, ahora con la tarea de preparar el terreno para un universo de este Spider-Man repleto de personajes, algo que no sería tarea fácil para Webb. Durante la producción de esta cinta se habían confirmado los villanos en turno, los cuales serían Electro y Green Goblin, algo que sin duda sería una buena selección de personajes para este film, pero tras varias filtraciones donde se mostraba a Rhino, esto comenzó a colocar a la cinta en la cuerda floja. Entrando con la película, esta en general es una cinta que replica muchos errores de Spider-Man 3, misma cinta que se caracteriza por ser la menos amada de la saga de Sam Raimi, ya que la exposición de 3 villanos durante la producción arruinó el efecto sorpresa que el director buscaba, dejando esto como una saturación de personajes donde ninguno termina de brillar por el tiempo. Pasando al protagonista, Peter en esta secuela nuevamente gira en torno al misterio de sus padres, que al igual que la cinta pasada, no termina de ser explicada o concluida, por lo que en ese sentido el héroe no tiene una auténtica razón para realizar ciertas acciones. Algunos personajes son desaprovechados y no se termina de justificar por qué deben estar o ser mencionados. Casos como Norman Osborn y J. Jameson son algunos ejemplos. El romance de Peter y Gwen llega a ser lo más trabajado de la cinta, pero esto no toma mucho tiempo en pantalla. El ritmo es bastante disfrutable y permite explorar el exceso de cosas que ocurren en todo el film, dejándola como algo digerible siempre y cuando no te importe lo que ves. Los efectos especiales nuevamente son el sello de esta versión del Arácnido, trayendo secuencias deslumbrantes y bastante
tridimensionales, que logran llenar las escenas de emoción y dinamismo. El diseño de vestuario igualmente posee una gran mejora y el caso evidente es el traje de Spider-Man, siendo más colorido y clásico, pero también teniendo grandes tropiezos como Green Goblin y Rhino. La dirección de cámaras queda como un trabajo sobrio e impecable que permite gozar de mucho las secuencias y momentos llenos de brillo, tales como las batallas contra Electro y las secuencias de Green Goblin en la Torre del Reloj son algunos ejemplos. Andrew Garfield como Peter Parker y Spider-Man una vez más se encarga de traer una extrovertida y divertida versión del personaje, repleta de emociones y facetas propias del héroe en su etapa juvenil, pero para desgracia del actor, en esta cinta del personaje por momentos queda rebajado a alguien inconsciente y cometiendo actos que sacan de cuadro a la esencia del personaje. Emma Stone como Gwen Stacy una vez más logra definirse como la mejor versión del personaje y remarcándose como uno de los valores más memorables de esta saga. Aunque el personaje aquí cumple su ciclo, al igual que en las viñetas de forma brusca, lo cierto es que este es el único personaje que logra tener su cierre dentro de la saga y funcionando para que aparentemente haya una evolución hacia Spider-Man. Sally Field regresa como la tía May, remarcando su lado maternal a un nivel más real y acorde al desarrollo del protagonista, igualmente funcionando para que los puntos de inflexión en determinados periodos del film. Jamie Foxx como Max Dillon y Electro es el gran villano de la cinta y lastimosamente uno de los peores personajes de la cinta, esto debido a su mala ejecución, desarrollo y justificación como antagonista, quedando como un personaje forzado y poco explorado debido a la saturación de villanos. Dane DeHaan como Harry Osborn y Green Goblin es el segundo villano de la cinta, teniendo un desarrollo medianamente bueno en el primer acto de la cinta y justificando algunos valores que establecen el personaje en este universo, pero una vez más, este también queda opacado por la saturación de personajes que lo deja con 10 minutos como Green Goblin y un diseño austero sin definición alguna. Felicity Jones como Felicia Hardy es un añadido interesante a la cinta, ya que este personaje es la evidencia de los planes que Sony tenía a futuro con esta saga, dejando la puerta abierta para Black Cat en el futuro. Paul Giamatti como Rhino es el tercer villano de la cinta cuya participación no destaca, ya que este es el guiño a un futuro que pudo tener esta saga, con este personaje dando la apertura a una posible The Amazing Spider-Man 3. El 20 de julio de 2013, Webb anunció que Hans Zimmer compondría la música para la película, en sustitución de James Horner, el compositor de la primera película. La banda australiana Tonight Alive lanzó el sencillo de Age, que está incluida en la banda sonora, además de la canción de Philip Gone, Gone, momento en el que Peter decide tramar un plan para no perder a Gwen, y la canción postcréditos de Alicia Keys y Kendrick Lamar, It's On Again, seguido de la canción Honest de la banda de rock alternativo The Neighborhood. El cierre repentino de esta saga es la que la vuelve muy memorable, ya que el Spider-Man de Andrew Garfield es un Spider-Man que se caracteriza por regalarnos una historia hermosa de amor entre Gwen y Stacy, que al final termina en una tragedia y nos saca demasiadas lágrimas a los que son fans de esta historia de amor entre Peter Parker y Gwen Stacy, que nos debe, ¿no?, para algo más. Sin embargo, también algo que gusta mucho a la audiencia que sigue a este Peter Parker es que este Spider-Man es muy dinámico y en las escenas que vemos de ambas películas, realmente en las escenas de acción vemos a un Spider-Man demasiado hábil, demasiado jovial, demasiado fuerte y muy veloz, que te engancha mucho en todo el potencial que puede tener como superhéroe. Además de que los tonos del traje son demasiado vistosos, yo creo que los villanos y la atmósfera en que se desarrolla se deben a que quieren opacar el fondo para enmarcar a ese superhéroe que muchos queremos, como lo es portar los colores de este héroe, ¿no? Y eso lo vemos en la escena final, cuando ya no hay esperanza, ya que ese Spider-Man tiene una depresión muy grande después de todo lo que ha acontecido en su vida, pero lo vemos con un épico final, ¿no? Que eso es lo que emociona a la audiencia, ya que ya no hay esperanza en la ciudad, pero hay un niño que todavía confía en Spider-Man, y hay una frase que dice: si tú eres Spider-Man, claro que puedes levantarte y seguir con tu vida y poder hacer lo que quieras. Además de que tienes una gran responsabilidad. Es por ello que vemos a ese Spider-Man que regresa a defender a su ciudad, a sus vecinos,
y se encarga, ¿no? Amigablemente él dice muchas gracias por relevarme, ahora ya hago el trabajo, y esa banda sonora y la combinación de la escena final es lo que nos emociona. Y hoy en día, a pleno multiverso que esperamos, cuando recordamos la escena postcréditos de The Amazing Spider-Man 2, que nos dejó con esa idea de querer ver a los 6 siniestros dentro del USM, pues es aquello que nos hace desear que esta continuidad con Andrew Garfield se pueda desarrollar en el futuro. Es una buena cinta, pero no tiene los elementos más entrañables como las cintas pasadas del Arácnido. En conclusión, The Amazing Spider-Man 2 es una cinta que desafortunadamente replica muchos errores de Spider-Man 3 y peca de carecer de componentes principales, como un villano con el peso adecuado de un antagonista, estructura narrativa mejor establecida y agregar mayores elementos que otorgaran originalidad. Tiene valores destacables como los efectos visuales, diseño de vestuario y química entre sus personajes, pero desafortunadamente estos no son suficientes. Este próximo 31 de octubre y 1 de noviembre, no te pierdas el especial de terror de Radio Comunica. Cine y letras y cultivamente te traen este especial donde el miedo invade la programación. Pláticas paranormales, historias de terror, recomendaciones y mucho más. Además, inaugurando la sección La Mesa Pequeña, donde nuestros locutores nos cuentan sus experiencias. ¿Ya lo sabes? La neta no, se me acaba de olvidar. Bueno, ni modo. ¿En qué estaba? El especial. Ah, no más, sí cierto. El especial de terror de Radio Comunica. Próximo 1 de noviembre. Este frente frío número 14 ya trae consigo bajas temperaturas. El cielo resplandece a mi alrededor. Puta, qué partido tan más aburrido. Van 0-0. Mejor me pongo en mi celular. Tiro libre. Necesita mucha concentración. Se prepara. Silba el árbitro. ¡Tiro! ¡Gol! ¿Fue gol? ¡Gol! ¡Nos vamos a salvar! El deporte no se vive, se siente la sangre. Así se vive la pasión del deporte. Resúmenes, reportajes, debates y estadísticas. Toda la información acerca del mundo deportivo y sobre todo de nuestra sagrada Liga MX. Fútbol Manía, solo por Radio Comunica. La pasión y la sensación del deporte. Ay, todo está cada vez más complicado. Amigo, no puedo encontrar la solución de mis broncas. Tranquilo, mira, échate un tequila. Ay, está rico el tequila, oye. Exacto, Tequila Ilusión. Porque como tal nadie es real, porque nadie existe. Oye, cálmate, tranquilízate. Perdón, Tequila Ilusión, para los momentos más reales. Es una ilusión, de venta en el Bosque de las Hadas y Oxxo. Evite el exceso. Ahora comienza Zona Geek, el espacio para tu diversión. Solo por Radio Comunica 17.5. Como muchos sabemos, tras la polémica tercera entrega de Spider-Man dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire en 2007, Sony, a pesar de tener buenos ingresos y con 2 secuelas más en puerta, decidió no continuar con esta franquicia tras la salida del director, por lo cual 5 años después Spider-Man regresaría de nueva cuenta con la dirección de Mark Webb y con Andrew Garfield y Emma Stone como protagonistas. Con este breve resumen, aquí es donde nuestra historia alterna empieza y donde vemos parte por parte lo que nos pudo ofrecer esta versión del Trepamuros. Comenzando en 2012 con la película The Amazing Spider-Man, aquí se nos introduce una versión diferente del origen de Peter Parker, sin dejar a un lado la historia que todos conocemos. Aquí veríamos el inicio de un Spider-Man más extrovertido y con un estilo más apegado a la actualidad, que a diferencia con la versión de Tobey Maguire, que era un tanto más nerd.
En esta cinta pudimos ver cómo todo lo lleva a querer saber la verdad sobre sus padres, y esto lo introduce a Oscorp, donde accidentalmente es mordido por una araña genéticamente modificada, dándole magníficas habilidades. De la misma forma, en esta película nos presentan a una parte del gran catálogo de personajes que tiene el arácnido, desde los siempre grandiosos Tío Ben y Tía May hasta un Flash con más personalidad. Y claro, no hay que olvidar al primer y gran amor del trepamuros y crush para muchos fans, y me refiero a la icónica Gwen Stacy, que más de ser un interés amoroso como en los cómics clásicos, aquí es un apoyo tanto emocional como de pelea para nuestro amigable vecino. Igual no podemos dejar de lado al primer villano, el cual es el Dr. Connors como el Lagarto, villano que personalmente no fue mi favorito, pero funcionó para el origen de este nuevo Spider-Man. La primera película en general presentó un tono oscuro pero al mismo tiempo romántico en cuanto a la evolución de Spider-Man, dando resultados mixtos pero un poco más positivos, lo que dio pie a una secuela para 2014. Pero Sony, al ver opiniones divididas, decidió dar un giro radical en la segunda parte. En 2014 nos encontraríamos de nueva cuenta con Andrew Garfield como el Hombre Araña, junto a Gwen Stacy y compañía en The Amazing Spider-Man 2. Aquí veríamos a un mayor experimentado Spider-Man, más colorido y divertido, y con el que hasta ahora podemos decir que es el mejor traje que el personaje utilizado en el cine. En esta secuela se introdujeron personajes como Harry y Norman Osborn, Alistair Smythe, que ha sido villano en los cómics, Felicia Hardy e indirectamente con J. Jonah Jameson, así como los villanos que en esta ocasión serían Max Dillon como Electro, Harry como el primer Duende Verde y Alexei Stimsitevich como Rhino. Aquí es donde la cosa se complica, puesto a que Sony poco antes de estrenar esta cinta ya tenía planes de no solo crear una trilogía o tetralogía de este Spider-Man, sino todo un universo arácnido similar al UCM, pero como saben el resto es historia. Personalmente esta no me parece la peor película de Spider-Man. Si bien cometió los mismos errores que Spider-Man 3 en su momento, estereotiparon mucho a Peter Parker y apresuraron la muerte de Gwen en esta cinta, no creo que haya sido motivo suficiente para cerrar todo un proyecto que prometía bastante a los fans. Pero bueno, supongamos que esta secuela logró funcionar en el 2014 y este universo sí se llevó a cabo. ¿Qué hubiera pasado? Primeramente y lo más obvio es que el UCM desde Civil War no sería lo que hoy conocemos, ya que Spider-Man nunca habría entrado al UCM, o tal vez sí con Andrew, pero eso incluso en su momento no era muy probable. Pero supongamos que este Spider-Man se hubiera quedado en su universo 120703. Sin duda habríamos tenido The Amazing Spider-Man 3 en 2016 con Andrew Garfield de nueva cuenta como el trepamuros, a la tía May, Rhino, Harry como el Duende Verde y a la esperada Mary Jane Watson y J. Jonah Jameson. En esta tercera entrega veríamos a un Peter Parker más oscuro a pesar de su resurgimiento en la segunda entrega. También hubiéramos visto el desarrollo de la dualidad entre Peter y Harry, el desarrollo de Felicia Hardy y posiblemente su introducción como Black Cat, interés amoroso y aliada de Spider-Man. El villano o villanos para esta cinta habrían sido Rhino, el Duende y probablemente Vulture, quien se quería desde la producción de Spider-Man 4. Aquí habríamos tenido la mezcla perfecta del tono oscuro de la primera y el dinamismo de la segunda, dando pie a los spin-offs y a la cuarta entrega del arácnido. Como se vio al final de la segunda entrega, era evidente que la mayor amenaza para este Spider-Man serían los 6 siniestros, por lo cual también se planeó un spin-off donde veríamos a estos villanos, de los cuales se confirmaron a Vulture, Doctor Octopus y Rhino, liderados por el Duende Verde. Los otros dos puestos fueron en su momento muy debatidos, pero los más sonados llegaron a ser Kraven y Mysterio. Hay quienes también decían que se iba a involucrar a Mr. Negative e incluso el Camaleón. Aunque este nació como un proyecto para esta saga, se ha especulado desde el 2017 que Marvel rescate este proyecto para algún futuro, obviamente con el Spider-Man de Tom Holland. Otra película spin-off sería Venom Carnage, la cual introduciría a los simbiotes a este universo antes de darle un relacionado con Spider-Man.
Aquí veríamos algo similar a lo que nos espera en la cinta de Venom Let There Be Carnage, aunque claro, con la leve participación del vecino amigable o incluso Oscorp, que bien en la segunda entrega se nos mostró escondidamente que en el 2014 Oscorp ya tenía posesión del simbionte de Venom, por lo cual esta cinta pudo transcurrir antes del nacimiento del Spider-Man de Andrew Garfield. Otra cinta se enfocaría en un personaje femenino, rumoreando a Black Cat y Silver Sable, expandiendo el universo arácnido y desarrollando personajes de la línea principal. Esta se confirmó que sería estrenada en 2017 junto con la tercera entrega de Spider-Man, y que actualmente Sony sigue desarrollando pero sin conexión con el universo de Andrew Garfield. La última cinta conocida iba a ser The Amazing Spider-Man 4 en 2018. Aquí veríamos a un super evolucionado y maduro Spider-Man embarcándose en una aventura colosal, desde la consolidación de los 6 siniestros, el regreso y aparición de villanos como Electro o Escorpión, una relación consolidada con Mary Jane o Felicia Hardy, hasta el enfrentamiento contra Venom y o Carnage, incluso considerando la aparición de Flash Thompson como agente Venom. Sin duda, esta habría sido la cinta que culminaría el viaje de nuestro amigable vecino. Tristemente, tras los problemas de Andrew Garfield con Sony y las negociaciones con Marvel, estos proyectos jamás llegaron, y aquí vimos el nacimiento del Spider-Man de Tom Holland. Pero hoy en día, a la fecha de que se sube este video, ha comenzado el rodaje de Spider-Man 3 de Marvel, donde ya se ha confirmado que veremos al Electro de Jamie Foxx, mismo del universo 120703. De la misma forma, se han dado muchos rumores de que en esta cinta veremos a varios personajes regresar una vez más, hasta la producción de Spider-Man 4 y de Amazing Spider-Man 3. Por el momento no se sabe si esto sea real, y de ser así, entonces en Spider-Man 3 podremos ver al Spider-Man de Andrew Garfield una vez más embarcándose en una aventura a nivel multiversal y cerrando su viaje de momento si es que no se confirma su tercera entrega. #queremos Spider-Verse. Y bueno, nativos, eso fue todo por esta ocasión, y si quieren ver un video así donde hablo del universo de Tobey Maguire y lo que pudo haber sido su saga, porque aunque muchos no lo crean, sí se tenían planeadas otras 2-3 entregas, llegando a un Spider-Man 6 incluso, pero muy poca gente habla sobre eso, así que si quieren que hable sobre esa saga, déjenlo en los comentarios. XEFM, transmitiendo con 17.5 MHz desde la Ciudad de México, totalmente en vivo. Radio Comunica, la esencia y variedad en la radio.